Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La presente trabajo o la presente exposición se trata para llegar a comprender un poco lo que es la absorción como operación unitaria. Como primera medida vamos a dar una breve explicación de lo que es el término, su historia, sus usos en la industria. Posteriormente vamos a ver sus ecuaciones de balance y por último un pequeño ejemplo aplicado a la industria. Primeramente hablemos del término absorción. El término absorción fue difundido o llegado bibliográficamente por el señor Boris Reymond. El señor Boris Reymond dio énfasis o hizo hincapié por primera vez en la introducción de este término, acompañado de la mano del otro señor llamado Kaiser. Para esta época aparecen otro tipo de terminología u otros términos, como lo son la isoterma y el otro término que aparece es la curva isoterma. ¿Con qué fin aparecen estos términos? Aparecen con el fin de darle resultados a las medidas de absorción siempre y cuando la temperatura se mantenga constante. Caminando o avanzando un poco más, en el año 1909 aparece un señor llamado McBain, e introduce el término llamado absorción. A medida que pasa el tiempo nos vamos a dar cuenta de que el término absorción y absorción, el uno con D y el otro con B, tienen mucho en común, ya que se asemejan demasiado y a veces es muy difícil llegar a identificar o diferenciar la una de la otra. Como les decía, en 1909 este señor McBain, al llegar a estudiar la absorción de hidrógeno por carbón, le da la inclusión a este término para incluir la absorción y la absorción. Como les decía, bueno, son procesos que muchas veces no se pueden diferenciar, etcétera, etcétera. Ya lo podemos ir, a medida que avancemos, vamos comprendiendo un poquito más el tema. En estos casos dudosos, cuando no se puede diferenciar entre la absorción y la absorción, aparecen estos términos que son la sorción, que da paso a este término que se llama sorbible, y otro término que surge es el sorbente. Otro término que surge es el sorbente y el adsorbable. Ya más adelante tocaremos estos temas. Luego de este pequeño introductorio de lo que es la absorción, vamos a pasar a ver ahora lo que es la historia de la absorción. La historia de la absorción y sus aspectos tienen un origen muy remoto, y en ese origen o en esos tiempos han habido descubrimientos muy grandes y significativos, tanto que estos descubrimientos hacen parte de los actuales procesos de absorción, y los futuros, los que pueden llegar a venir, todos tienen como raíz esos tiempos muy pretéritos. A ver, hablemos un poco de la historia. Uno de los primeros absorbentes utilizados fue el carbón vegetal. Este carbón fue utilizado por los egipcios y los sumerios alrededor del año 3750. La fecha 3750
antes de Cristo. Era usado como reductor de menas metálicas y aparece documentado en un papiro hacia el año 1550 antes de Cristo. Es ahí donde aparecen escritos de ese descubrimiento hasta el año 1950. Ahora, para no ir de pronto tan lejos, remontémonos un poco más hacia acá, hacia la época del año 460 antes de Cristo. Hipócrates y Plinio, estos dos señores empleaban carbón vegetal para tratar una amplia variedad de factores. Factores tales como epilepsia, clorosis y antrax. En esta misma época, también los fenicios utilizaron absorción. Para utilizar una absorción también con carbón vegetal. De esto, a partir de los fenicios, se remonta lo que conocemos en la actualidad, lo que es la filtración del agua a través del carbón vegetal, ¿sí? Para poder hacerla óptima para nuestro consumo. En esa época, Plinio y los fenicios, más que todo Plinio, usaron el carbón vegetal para usar el agua para el consumo humano durante la carbonización con cloruros metálicos y activando con dióxido de carbono o muchas veces con vapor de agua. Todo esto a temperaturas muy elevadas. Avanzando un poco, en el año 1903 se llegan a utilizar las columnas rellenas de materiales sílicos para la preparación de clorofila y otros pigmentos de planta. Es ahí y durante este proceso se descubre el término llamado como absorción selectiva y se introduce el término o tiene su nacimiento lo que conocemos como cromatografía. Prosiguiendo con el tema de la absorción en la historia, ahora nos remontamos a un tiempo mucho más cercano al nuestro, a pleno siglo XX, donde en el año 1911 marca una pauta importante para esta operación, ya que en Ámsterdam, Holanda, surge una factoría denominada Factoría Noy. Aún en día, en nuestra actualidad, sigue siendo una de las más importantes del mundo en la preparación de carbones activados. En este mismo año, cabe resaltar, se construye en Polonia, en una ciudad llamada Hanouka, una planta de tratamiento que consta en la destilación de la madera. Inicialmente producían carbones activados a partir de la madera y los carbones activados pulpurentos obtenidos por este método se usaban principalmente para la decoloración y disolución en la industria química y alimentaria. Bueno, ya anteriormente vimos lo que es la introducción a la absorción, su historia, sus grandes aportes a través de la historia. Ahora adentrémonos de pronto un poco más en el tema de lo que es la absorción como tal, la definición de esta operación unitaria, en qué consiste. La absorción se puede definir como un proceso en el cual se extrae materia de una fase
y esta se concentra en otra sobre la superficie, ¿sí? Generalmente esta superficie se encuentra en estado sólido. Por ello se considera que la absorción es un fenómeno subsuperficial, palabra clave, subsuperficial. La absorción se denomina como subsuperficial. La sustancia que se concentra en la superficie, o más bien la sustancia que se absorbe, se le llama absorbato. Absorbato. Y la sustancia que se absorbe o se debe absorber se llama absorbente. Absorbente. En contra o en comparación a la absorción, dicha es un proceso en el cual las moléculas o los átomos de una fase interpenetran casi uniformemente, es decir, se absorben casi en su totalidad en los de la otra, formando una solución casi perfecta con esta segunda. Tomemos una definición de absorción. Se puede definir como el proceso en el cual una especie de una mezcla fluida, una mezcla de un líquido o un gas. Dicha mezcla se adhiere sobre la superficie de un sólido, el cual está en contacto, siempre va a estar en contacto con el fluido. Recordemos que el fluido puede ser un líquido o puede ser un gas. Los procesos de absorción son empleados para purificar y separar sustancias. Generalmente la absorción es muy utilizada para purificación. Una de las más comunes es la purificación del agua, ya veremos ejemplos posteriores. Hay dos palabras clave en esta operación unitaria. El sólido va a ser la sustancia absorbente. El sólido juega el papel en esta operación que es el absorbente, ¿sí? Y la especie que se adhiere a este sólido sobre la superficie se denomina como absorbato. Al hablar de los absorbentes, estos mismos deben poseer unas características peculiares. Una de ellas es que el absorbente debe tener una gran capacidad de absorción y rápida velocidad de absorción. Esa es una característica muy importante. La otra característica que deben poseer los absorbentes es que deben poseer una gran área superficial o volumen de microporos. Dicha estructura porosa con el fin de que las moléculas del absorbato se transporten a los sitios activos. Otra característica es que la capacidad de absorción depende mucho de la solución, ¿sí? Ya que se afecta las características de la superficie, depende mucho de las características del fluido y la temperatura, la temperatura afecta directamente a todo el proceso de absorción. Continuamos hablando de los absorbentes, ya vimos sus características. Ahora vamos a ver los tipos de absorbentes frecuentemente utilizados. Cabe destacar, como ya lo dije anteriormente, los absorbentes se caracterizan por tener grandes áreas de porosidad, ¿sí? Grandes áreas superficiales de poros. Estas áreas van desde 100 hasta 2000 metros cuadrados por grano. Áreas demasiado extensas.
principales es el carbón activado. El carbón activado es el que se usa frecuentemente. Este material tiene una característica que es microcristalino, proviene de la descomposición térmica de madera, cortezas, vegetales, etcétera, 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 y tiene áreas superficiales de 300 a 1200 metros cuadrados sobre gramo. Esta es la área superficial del carbón activado, con un diámetro promedio de 10 a 60 en cuanto a las sustancias orgánicas. Son las que generalmente se absorben con el carbón activado, ¿sí? Es usado sobre todo en las sustancias orgánicas. Otro absorbente utilizado es el gel de sílice. El gel de sílice es el gel de sílice. Este absorbente se fabrica tratando un ácido en una solución de benzoato de sodio y luego dicha solución se seca. Este tiene un área superficial de 600 a 800. De 600 a 800. Y un promedio de diámetro de 20 a 50 A. Este se utiliza principalmente para la deshidratación de gases líquidos y para fraccionar hidrocarburos. El tercer absorbente que encontramos es la alúmina activada. Para preparar este material, la alúmina activada, se activa el óxido de aluminio hidratado y posteriormente se calienta para poder extraer el agua. Este absorbente se usa ante todo para secar gases y secar líquidos. Las áreas superficiales para este absorbente fluctúan entre 200 y 500 metros. Y el área de porosidad tiene un diámetro promedio de poro de 20 a 140. Esto es en cuanto a la alúmina activada. Vamos a pasar al cuarto absorbente. Vamos a pasar al cuarto absorbente, que son las denominadas zeolitas o tipo tamiz molecular. Las zeolitas o tipo tamiz molecular son aluminofiscáticos cristalinos porosos que forman una red cristalina abierta, ¿sí?, uniforme del poro, es precisa, ¿sí? Por tanto, el tamaño uniforme del poro es diferente a los otros tipos de absorbentes que vimos con anterioridad, que tienen gamas de tamaños de poro mucho más amplias, ¿sí? Las diversas zeolitas tienen tamaños de poro que van cerca de 3 a 10. Como podemos ver, el contraste con nosotros es demasiado grande, pues esto es mucho más, el área de superficie de poro es mucho más reducida en comparación a las 3 anteriores. Las zeolitas se utilizan para qué? Se utilizan para el secado, se utilizan para
para la separación de hidrocarburos y de mezclas, y además también pues encontramos diversas aplicaciones que pues por factor tiempo no podemos expresar. Pasamos al quinto absorbente. Aquí entra la familia de los polímeros, o también denominadas como resinas sintéticas. Los polímeros o resinas sintéticas se fabrican polimerizando dos tipos principales de monómeros, ¿sí? Los que generan a partir de compuestos aromáticos, ¿sí? Como el del benceno, como el estireno, el poliestireno, se usa para absorber compuestos orgánicos, ¿sí? No polares de soluciones acuosas. Y los otros, los que provienen de los ésteres acrílicos, se utilizan para solutos más polares en soluciones acuosas. El equilibrio entre la concentración de un soluto y la fase y su concentración en el sólido se parece un poco a la solubilidad en equilibrio de un gas y en un líquido. Los datos se grafican para dar isotermas de absorción, que son las que vemos aquí representadas. Esta isoterma, la de azul, lleva el nombre de isoterma de Freundlich y es favorable. A continuación vemos la otra isoterma, está representada con el color verde, lleva el nombre de isoterma de Langmuir y es sumamente favorable. A continuación vemos la gráfica que contrasta en el X de la Y, Q, que es el kilogramo de absorbente sobre el kilogramo de absorbato, versus kilogramo de absorbente, y C, que se ve representado por kilogramo de absorbato sobre el metro cúbico del fluido. Esta recta, 45 grados, lleva la forma lineal, ¿sí? Estas son las relaciones de equilibrio de los absorbentes. Ya hablaremos de ellas. Bueno, ahora vamos a ver las ecuaciones de equilibrio para las diferentes isotermas. Empecemos con la isoterma de Freundlich. La ecuación se encuentra dada por Cg, que es igual K por C entre N y N. Para dicha ecuación, K es la constante de absorción y N una constante que oscila entre los valores de 0 y 1. Convirtiendo esta ecuación a la forma lineal, como lo hemos hecho durante todos los temas vistos, todas las operaciones vistas, nos queda que la ecuación lineal es, o se encuentra, mejor dicho, bajo los términos de logaritmo de C, que multiplica logaritmo de K más N por logaritmo de C. Esta sería nuestra ecuación final para la isoterma de Freundlich. Esta sería nuestra ecuación final. Muy bien. Pasemos ahora a nuestra otra isoterma. Nuestra otra isoterma es la isoterma de Langmuir.
nuestra isoterma de la nube, esta está dada por A todo esto sobre 1 todo esto sobre 1 más B por Zm. Teniendo nuestra ecuación inicial, para esto A y B son constantes. ¿Y de qué dependen? Dependen del tipo o la característica del suelo y el tipo de especie química. Recuerden que esta es la forma natural. Ahora vamos a pasar a la forma lineal para poder trabajarla, que nos quedaría de la siguiente forma: 1 sobre C G daría igual 1 sobre A, multiplica a 1 por C más B sobre A. De esta forma podemos graficar la ecuación, la isoterma, de la nube. Luego de obtenida la ecuación lineal, ¿sí? Sabemos que la constante Km representa la máxima capacidad de absorción y B sobre A es una nueva constante A relacionada con la energía de absorción, quedando de esta forma, en base a lo anterior, la ecuación final en términos de 1 sobre CG, que es igual a 1 sobre Km, factor de 1 sobre Cm más A. Repito, donde A es constante y Km de igual manera es constante. De esta forma llegamos a nuestra ecuación final. Las experiencias en Bach no son totalmente representativas de las condiciones naturales, ¿sí? Ya que algunas ofrecen una gran superficie específica y por tanto la máxima posibilidad de absorción. Además de esto, se puede considerar que el flujo es nulo. Las experiencias en columnas reflejan mejor las condiciones en el campo o de campo, ya que estas nos permiten controlar la velocidad de flujo y obtener de este modo coeficientes de distribución mucho más enfocados a la realidad o mucho más realistas.